Hola, mi nombre es Ojei Velasco, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la asignatura de Estadística Inferencial 1 que imparte el docente Juan Morales. Vamos a estar viendo ejercicios y temas de la unidad 1, que es sobre Introducción a la Estadística. Los capítulos son 1 y 2. Y todos los ejercicios que veremos están basados en el libro de estadística de Mario Triola en su 11ª edición. Vamos a iniciar con el capítulo 1. El ejercicio número 8 dice: multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Dice que contestemos utilizando el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible; B, posible pero muy improbable; o C, posible y probable. Para esta primera pregunta es posible pero muy improbable. La número 9 dice: mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Aquí la respuesta para esta pregunta es que es posible y muy probable. Como sabemos, las configuraciones suceden así. En algunas ocasiones van a estar algunos semáforos consecutivos en verde, en otras ocasiones en rojo. La siguiente pregunta es sobre el Día de Acción de Gracias. Dice: el año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Entonces, la respuesta es imposible, porque el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se celebra el tercer jueves. A ver, no se ve. El cuarto jueves del mes de noviembre. Entonces, aquí sería imposible. Vamos con los siguientes ejercicios. Continuando con el capítulo 1, es sobre tipos de datos, y este es sobre dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos de este artículo. Y la respuesta aquí nos dice que determinemos si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Y la respuesta en esta ocasión es que es un parámetro, pues está basado en la población total de dispositivos en Nueva York, que como se mencionó son 3.250. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Igual, capítulo 1, mismo tema, sobre tabla periódica. Dice: el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. La respuesta es que es un parámetro. El siguiente es presión sanguínea, ejercicio número 18.
Dice, se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 mmHg. Aquí nos dice que debemos contestar determinando si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. La respuesta es que es continuos, pues en este caso es una medición. La siguiente diapositiva es mismo capítulo, pero es sobre pensamiento crítico. Aquí dice que vamos a aplicar los conocimientos estadísticos y de pensamiento crítico. Dice el ejercicio 3, que es sobre correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos de América existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Entonces las preguntas que nos hacen es que si podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. La respuesta es que no, porque una correlación entre dos variables no implica causalidad. Y la otra pregunta que nos hace en este ejercicio es que si podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Y pues es negativo también. Una reducción en el número de armas no necesariamente dará como resultado una menor tasa de homicidios. Siguiente ejercicio sobre el mismo subtema es el número 8, prueba sesgada. En el caso judicial Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos, en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión. El examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Aquí nos pide utilizar el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Y la respuesta, pues, una conclusión alternativa sería que el grupo minoritario no se preparó lo suficiente. Siguiente ejercicio es el número 15 y dice que el Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. Y nos pregunta qué grupo importante no fue capaz de testificar. Y nos pide contestar utilizando el pensamiento crítico. Entonces la respuesta es que el grupo que no fue capaz de testificar fueron los motociclistas que murieron. Bueno, el siguiente subtema es recolección de datos muestrales. Vamos a ver 4 ejercicios. El número 4 es sobre muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Nos pide contestar en base a los conocimientos estadísticos y al pensamiento crítico. La respuesta, bueno, lo primero que nos cuestionan es que si es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. La respuesta es no,
porque solo se está considerando una muestra de esa clase por la cercanía y disponibilidad. No, no es una población grande o general. Y nos hace otra pregunta. ¿Es probable que los resultados sean buenos o malos? La respuesta es que aunque sí se podrán identificar los estudiantes zurdos y diestros, yo diría que se obtendrían malos resultados, dado el tamaño de la muestra. La siguiente pregunta es si la calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Así, porque la calidad reflejada es en base al tipo de muestra y esta muestra es muy pequeña. Así suelen ser las muestras de conveniencia. Siguiente es el número 9 sobre ergonomía. Dice, un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares y nos pide identificar el tipo de muestreo que se utilizó, si es aleatorio, sistemático de conveniencia, estratificado o por conglomerados. La respuesta es que es de conveniencia. Volvemos a ver que se utilizaron personas muy cercanas, ¿no? Es, el siguiente es el número 13. Cata de vinos. Una ocasión, el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Unions en Yonkers, New York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vino diferentes. La respuesta es que es un muestreo estratificado. Y siguiente es muestreo de estudiantes. En un salón de clases que alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila, el profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Explique. Y la respuesta es que es una muestra aleatoria simple, porque va eligiendo un estudiante de cada fila y entonces de esta manera todos tienen la misma posibilidad. En este, en este slide ya pasamos al capítulo número 2. Es sobre distribución de frecuencias y el primer ejercicio dice que hay que identificar la anchura de clase, las marcas de clase y las fronteras de clase para las distribuciones de frecuencia indicadas. Las distribuciones de frecuencia se basan en datos del apéndice B. Bueno, aquí está la tablita con los datos. Son pesos en libras de metal de desecho de 0 a 0.99 libras. Nos da su frecuencia y de 1 a 1.99. Y así sucesivamente. Lo que nos pide es entonces la anchura de clase. Para la anchura de clase, la respuesta es 1. ¿Por qué? Porque
la anchura de clase es la diferencia entre cada grupo. Aquí es de 0 a 0.99 y aquí es de 1. De 0 a 1, si vemos el límite inferior, y luego es de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Entonces, esa es la cantidad. Y tenemos para las marcas de clase, esta es la respuesta: 0.495, 1.495, 2.495, 3.495, 4.495. Son los puntos medios de las clases. Nos pide también las fronteras de clase y estos son los resultados: menos 0.005, 0.995, 1.995, 2.995, 3.995 y 4.995. Bueno, entonces, para que quede más claro esto, habíamos dicho que, bueno, aquí están las respuestas, pero la definición correcta de anchura de clase es: ¿qué es la diferencia entre los dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias? Por eso mencionaba que es aquí el límite inferior es 0, aquí el límite inferior es 1, aquí el límite inferior es 2, acá 3 y aquí 4. Por eso entre cada uno de estos límites inferiores eh, la diferencia es 1, entonces esa es la anchura de clase. Para las marcas de clase, son los puntos medios de las clases y se calculan sumando el límite inferior de clase con el límite superior de clase y dividiendo el resultado entre 2. Entonces, en este caso, para estos ejemplos, quiero mostrar cómo sacamos. ¿Cómo sacamos esos resultados? Y entonces es el límite inferior de clase más el límite superior. Ok, entonces son
es 1 más 1.99. A ver, es 1 más 1.99. Entonces nos da 2.99 entre 2 nos da 1.495. Aquí lo tenemos. Aquí es 0 más 0.99, pues es 0.99 sobre 2. Y son 0.495, que es como obtuvimos las marcas de clase. Para las fronteras de clase, ¿cómo obtuvimos estos resultados? Pues las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, es decir, lo que está en el centro de cada espacio. Aquí, por ejemplo, al iniciar antes del 0.00, pues estaría el menos 0.005. Aquí en el siguiente, antes del 1 estaría el 0.995. Y así sucesivamente. O sea, son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Bueno, es decir, antes del límite inferior de cada clase. Y siguiente slide es sobre distribución de frecuencias. El ejercicio número 18 es sobre radiación de dientes de leche. Dice, a continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Con base a este estudio que está mencionado aquí, nos pide construir una distribución de frecuencias con 8 clases. Voy a ir abriendo los datos. Y dice, inicie con un límite inferior de clase de 110 y utilice una anchura de clase de 10. Aquí nos da los datos con los que vamos a trabajar, que están en este recuadro. Pero para resolver este ejercicio vamos a apoyarnos de Minitab. Entonces voy a utilizar estos datos que están dándonos aquí. Bueno, ya están capturados. Y bueno, este es el ejercicio ya hecho. Ahorita lo vamos a practicar para explicarlo un poquito más. Pero pues aquí están, son 2, 4, 6, 8 clases, que son las que nos pide aquí, y nos pedía un límite inferior de 110 con una anchura de 10 entre cada clase. 110, aquí nos está dando 115, pues en el punto medio. 110, 120, 130 es la anchura de clase, es 10 cada barrita. Y vamos a abrir los datos. Ahí va, está muy lento.
Apenas está abriendo nuestro programa. Ok, para continuar con este ejercicio y ver cómo lo resolví, vamos a Minitab. Aquí están capturados los 50 datos para las diferentes longitudes de los tornillos, que son los que se encuentran en esta tablita. Entonces nos vamos a ir a gráfica, histograma. Y en esta ocasión vamos a elegir esta opción que dice con ajuste para que nos muestre en la línea de la campana. Y aquí en variables pues ya nos aparece el listado, damos doble clic, se selecciona en etiquetas, pues ponemos el título. Aquí está. Aquí está. Entonces vamos a aceptar y aceptar. Y aquí nos muestra la gráfica. Nos pide que el límite inferior de clase de AD sea de 0.720 de pulgadas. Aquí es, bueno, aquí inicia de 0.717. Vamos a modificar dando doble clic y nos pide anchura de clase de 10. $7.20, $7.32. Debería de ser $7.42. 7. Aquí nos ajustó un poco. La media aquí nos está dando es 0.746. Y que es la misma. Aquí está aquí. Y bueno, aquí ven, se muestra la campana de Gauss. Y vemos que por ejemplo aquí en esta barra inicia de 7.53 a 7.59.
Ok, bueno, ¿ven cómo se presenta esta gráfica? La media, la desviación estándar y pues el número de muestra coincide con la que hice ahorita, pero aquí ya se ajustó de una manera más comprensible. Pues lo que estuve haciendo es modificando aquí la posición de marcas, aunque la media y desviación estándar y todo esto permanece igual. La manera en cómo nos va mostrando los datos cambia, entonces vamos a desechar esta que había hecho previamente y vamos a utilizar esta, en donde ya se pueden interpretar mejor los datos para finalizar con este ejercicio. Entonces, si es congruente, ¿por qué? Bueno, porque aquí la mayor concentración de datos es entre la medida 0.746 a 0.750, que es la medida real de 3/4. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos con el siguiente ejercicio. Este es número 16. Pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2-2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Es lo que nos está preguntando. Sí, la respuesta es sí, porque se asemeja mucho a la forma de la campana. Aquí tenemos pues esta barrita que está muy alta, pero en sí la tendencia es que sí. Y este ejercicio ya lo habíamos elaborado anteriormente, que es el de papel desechado, es la misma gráfica. Así que ya solamente respondimos la pregunta que se nos está haciendo. Y el siguiente ejercicio es también sobre histogramas. El número 17, puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2-2 para construir un histograma. Y nos pregunta, parece que el resultado es una distribución normal. Y aquí, bueno, yéndonos al ejercicio número 25 del libro, esto es lo que nos pide. Remitirse al conjunto de datos número 24, aquí está, del apéndice B, donde encontrar las calificaciones de crédito que asigna la empresa FICO, construye una distribución de frecuencias iniciando con un límite inferior de clase de 400 y utilice una anchura de clase de 50. El resultado parece tener una distribución normal porque ya lo hicimos de la misma manera que hemos estado resolviendo los anteriores con el método del histograma. Y aquí está, dice que inicie en 400 con una anchura de clase de 50. Aquí está. Y la respuesta es que no, pues no es completamente asimétrica. Vemos que aquí tiende a elevarse, pero aquí hay huecos y acá está la mayor concentración de datos. Entonces, por eso la respuesta es que no tiene una distribución normal.
El siguiente es gráficas estadísticas. Dice, utilice las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles. En una muestra aleatoria simple de dientes de leche, los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, según datos de este estudio nombrado aquí. Y aquí nos dice, construya un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90. En el eje horizontal use los valores de marca de clase de los intervalos de clase de la distribución de frecuencias, incluida en el ejercicio 18 de la sección 2-2. Estas son las marcas de clase que nos pide utilizar de 110 a 119, 120 a 129 y así sucesivamente. Estos son los datos de la tabla y vamos a abrir nuestro software a ver si se cargaron bien los datos porque estoy teniendo problemas a la hora que se reflejen. Aquí yo no ya estaba editando en la práctica. Bueno, y aquí estaba. Ok, entonces, bueno, sí abrió afortunadamente eh, los datos cargados. Entonces nos vamos a ir a gráfica. Elegimos gráfica de barras y aquí del listado vamos a poner valores en una tabla y la opción de simple y de todos los datos que tenemos capturados, pues elegimos la columna que tiene la variable de radiación. Aquí ya lo muestra. Bien, entonces con estos datos capturamos, hicimos esta gráfica, que es un histograma para ver las frecuencias, porque este ejercicio nos está solicitando que hagamos un polígono de frecuencias que nos pide un polígono de frecuencias y nos dice que usemos los valores de marcas de clase en los intervalos de clase. De estos intervalos se está hablando. Las marcas de clase, recordemos que son los puntos medios de las clases y los obtenemos sumando el límite inferior más el límite superior y dividiéndolo entre 2. Entonces, haciendo esto con cada intervalo, nos da este resultado. Nuestras marcas de clase son 114.5, 124.5, 134.5, 144.5, así sucesivamente. Entonces, para llegar a este polígono de frecuencias, eh, vamos a capturar aquí. Como ya tenemos las marcas de clase, ok, pero
Las frecuencias aquí están por la anchura de clase de 110 a 120, 130 a 140. Entonces vamos a modificar dando doble clic y nos vamos a seccionamiento. Ahí vamos a elegir esto. Ya lo tenemos, 115, 125, 135. Aquí está, le damos a aceptar. Nos vamos a escala. Aquí es donde vamos a poner esto porque queremos que los puntos medios nos los presente así. 115, espacio, 125, 135, así sucesivamente. Ok, y le damos a aceptar. Y, ok, de 115 la frecuencia es 2, de 125 es 2, de 135 es 5, de 145 es 9, de 155 es 13, 165 es 6. Aquí vemos 6, 2 y 1. Las frecuencias que nos faltaba capturar. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a construir nuestro polígono de frecuencias en gráfica de barras. Y elegimos valores en una tabla simple. Y entonces para variables de gráficas vamos a elegir frecuencia. En categoría vamos a elegir las marcas de clase y damos a aceptar. Ahí está. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Solo que aquí no nos arrojó la línea. Algo me faltó seleccionar. Gráfica de barras. Opciones de gráficas. Bueno, en título siempre lo capturamos. Que le pongamos línea de conexión. Bueno, ahora sí ya es. Aquí nos muestra la misma gráfica que tenemos aquí. ¿Sí? Y vamos con el siguiente ejercicio, que es también sobre gráficas estadísticas. Dice el número 13, gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2-9, basada en datos de este estudio, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esta tabla. Esta es la tabla. Y igual
colocamos la universidad y en la frecuencia en la otra columna y realizamos la gráfica de Pareto. Dice que la gráfica de Pareto es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus principales causas. Esto es para si hay algún problema, se ataque primero el de mayor impacto, ¿sí? Para hacer una gráfica de Pareto, solamente es aquí se cambia la opción, es gráfica, perdón, estadística en herramientas de calidad. Se elige diagrama de Pareto. Y defectos o datos en aquí pide que se seleccione y esto es opcional si se quiere manejar un porcentaje hasta 99.99 es lo que se puede manejar. Entonces al dar a aceptar ya se hace la gráfica que es parecida a esta que realicé acá con estos datos. Aquí ya te muestra las barras y este indicador y aquí abajo el resumen. Que siguiente es el ejercicio número 22 sobre consumo de energía y temperatura. Dice en el conjunto de datos número 12 utilice las 22 temperaturas promedio diarias y las 22 cantidades correspondientes a estas del consumo de energía. Represente las temperaturas en el eje horizontal y con base al resultado nos pregunta si existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía consumida. Nos pide tratar de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Y de acuerdo a la gráfica, pues la respuesta es que no. Estos son los datos del conjunto 12 y aquí está en esta columna. Bien, para continuar con este ejercicio, vamos a hacer esta gráfica en Minitab. Ya capturé los datos nuevamente y nos vamos a ir a realizar una gráfica de dispersión. Y vamos a elegir con regresión. Vamos a aceptar. Tenemos dos variables. Nos pide aquí que en el eje horizontal pongamos las temperaturas. Entonces en X van a ir las temperaturas y en Y la energía. Y vamos a aceptar. ¿Qué más nos solicitaba? Pues nos dice que si existe una relación entre las temperaturas. Aquí inicia en 20. Acá también.
Bueno, aquí está la escala diferente, por eso se ve así. Pero lo que nos piden sí el ejercicio es que contestemos si existe una relación entre el promedio de las temperaturas y las cantidades de energía consumida. Aquí, por ejemplo, para una temperatura de 47 grados, la energía consumida es de 2443. Aquí para una temperatura de 74, pues la cantidad de energía también se elevó a 3700. Aquí para 33 de energía es 2800. Para 41 de energía es 2400. 47, 2400. 54. Aquí se elevó la temperatura y no se elevó mucho la energía. 28 y hay una energía, un mayor consumo de energía. Realmente no hay una relación entre ambos mediciones. Pues aquí mismo lo podemos ver, hay temperaturas de 62 y 68 grados con un consumo de menos de 3000. Hay una de 29 para un consumo de energía de 3000, mayor a 3000. O sea, realmente no hay una relación entre ambas. Y vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que dice, la ética en la estadística es sobre gráficas inadecuadas. La pregunta o el ejercicio 3 es sobre ética en la estadística. Dice, suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? La respuesta es que no, porque no se deben alterar datos para favorecer algún resultado. Siempre la información que utilicemos debe de ser objetiva. Entonces no es ético alterar datos. Y el siguiente ejercicio es el número 6. Gráfica de salarios de profesores. Dice, observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben los profesores de uno y otro sexo en universidades privadas con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Y nos cuestiona también que si describe los datos de forma imparcial, y si no es así, nos pide construir una gráfica que describa los datos de forma objetiva. La respuesta es que la gráfica crea la impresión de que el salario de los hombres son mucho mayores. Aquí vemos que la escala no inicia en cero y pues a simple vista pareciera que los hombres doblan el salario de las mujeres. Y aunque sí muestra la realidad de que los sueldos sí son mayores para los hombres, pues como les comentaba, aquí parece que es más del doble. Entonces, esta, esta sería una gráfica más adecuada. Son los mismos valores. El de las mujeres está
casi entre los 60,000, serían aproximadamente, pues aquí está 58,000 y para los hombres es 70,000. Entonces sí hay una diferencia, pero aquí muestra de forma real cuál es la diferencia. Acá, si no se sabe interpretar bien la información, pues se puede malinterpretar y decir, los hombres ganan el doble o más del doble de lo que gana una mujer. Y el siguiente es también sobre gráficas inadecuadas. El ejercicio es el número 8, es el último. Nos pide responder la pregunta acerca de la gráfica. Dice, gráfica sobre consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de manera imparcial. Y nos pregunta por qué. Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. La respuesta es que sí pueden distorsionarse un poco los datos, aunque sí es mayor el consumo de petróleo en Estados Unidos. Eh, en Japón es menor pues la proporción de los cilindros difiere mucho. Y bueno, elaboré esta otra gráfica donde pues las cantidades son las mismas. Para Japón es 5,4, para Estados Unidos es 20 y aquí la edicioné que nos diera en porcentaje y bueno, para mí es un poco más clara esta gráfica. Y eso es todo para los ejercicios de esta unidad.